Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este primer foro de 2018 que organiza el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a tener un foro en donde analizaremos y discutiremos lo que ocurrió hace 100 años. En 1918 concluyó la Primera Guerra Mundial, una guerra devastadora como no se había conocido hasta entonces, y vamos a discutir las condiciones en las que surgió este conflicto bélico, la posición de los principales protagonistas y desde luego también discutiremos cuál fue la postura de México ante esta primera gran conflagración. Tenemos el gusto de contar con nosotros con la presencia del embajador Héctor Cárdenas y del embajador Walter Astié. Son conocidos expertos, destacados estudiosos y analistas sobre estos tópicos. Y vamos a tener, yo creo, una muy rica exposición de su parte. Esperemos que sea un foro interesante y que sea útil para poder comprender los problemas tan complejos en los que nuestro país ha estado encarando desde hace muchísimo tiempo, desde nuestro origen como nación independiente, y desde luego pues que nos sirvan de experiencia para las difíciles condiciones internacionales que estamos viviendo en estos momentos, en un contexto internacional extremadamente complicado. Vamos a comenzar con la exposición del embajador Héctor Cárdenas Rodríguez. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de él. El embajador Héctor Cárdenas es licenciado en Derecho por la Universidad de Nuevo León. Realizó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales por la Universidad de París y el Diplomado de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. En 1963 ingresó al Servicio Exterior Mexicano. Entre los múltiples cargos que ha desempeñado como diplomático, de 1973 a 1977, fungió como ministro en jefe de la Cancillería Mexicana en la Embajada de Moscú. De 1993 a 1994, fue presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano y en 1995 a 2001 fue embajador de México en Egipto, Jordania, Siria, Sudán y Etiopía. De 2002 a 2004 fue catedrático en la Universidad Iberoamericana. Entre sus publicaciones destacamos Las relaciones soviético-mexicanas, primeros contactos diplomáticos, publicado en 1964, Las repúblicas caucásicas y del Asia Central, publicado en 1990, y Las relaciones ruso-mexicanas en 1994. Recibimos al embajador Cárdenas con un fuerte aplauso. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por asistir a este foro, el que nos ha invitado este instituto, que ya tiene una gran, como diríamos, magnífica carrera en cuanto a este tipo de foros que presenta sobre temas internacionales. Y también quiero agradecerles a la doctora Galeana, que le mando un saludo por habernos invitado a participar aquí. Este año, como ustedes saben, se conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, se han podido estudiar con mayor objetividad sus orígenes y consecuencias. Para algunos, el conflicto era inevitable, para otros, inimaginable. En agosto de 1914, inició una guerra que, como una catarsis, vino a desahogar las tensiones acumuladas durante 30 años en Europa, provocando la reacción emocional que se conoce como la locura de agosto. En efecto, grandes manifestaciones eufóricas festejaban el estallido de la guerra en las principales capitales de Europa,
en Londres, París, Berlín y San Petersburgo, al son de sus propios himnos nacionales. Pensaban los más optimistas que la guerra sería cuestión de meses y la veían como la guerra necesaria que pondría fin a todas las guerras. 4 años más tarde, los países más afectados verían la paz surgida de la Conferencia de Versalles como la paz para acabar todas las paces. Desde luego que existían percepciones equivocadas de la naturaleza de una guerra moderna como fue esta, que frecuentemente se contemplaba como corta, rápida y gloriosa. No obstante, ya existían indicios de que la futura guerra tomaría un nuevo cariz. La Primera Guerra Mundial se diferenció de otros conflictos por la incorporación de los avances en las comunicaciones, el armamento, la movilización de millones de personas, la aviación y la guerra submarina. Lo cierto es que la transformación del mundo originada por la Segunda Guerra Mundial ha sido de tal trascendencia y extensión que ha relegado a un segundo plano en el imaginario colectivo a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, es innegable que esta contienda constituye el inicio de un periodo de 30 años de conflictos que tendría como resultado el orden mundial del que surgieron nuevos estados, la Guerra Fría, el fin de la bipolaridad y la globalización. George Kennan describe la Primera Guerra Mundial como la catástrofe seminal del siglo XX, por haber desatado una serie de procesos y acciones que marcarían su curso destructivo. La Gran Guerra, como se le conoce igualmente, es un término que los contemporáneos no usaban, ya que ni los más pesimistas vislumbraban un conflicto a escala mundial. Pues si bien otras guerras, como la Guerra de los 7 años o las guerras napoleónicas, habían traspasado las fronteras europeas, la Gran Guerra adquirió un carácter mundial por la activa participación de muchos pueblos de ultramar. En virtud de la expansión del colonialismo en el siglo XIX, en ese sentido, conviene definir el concepto usado por los contemporáneos de la Gran Guerra como el de guerra total. A diferencia de las guerras anteriores, la naturaleza de este moderno conflicto industrial, científico y tecnológico requería de la movilización total de enormes ejércitos y economías. Era necesario, además, alimentar la conciencia y determinación de las sociedades para participar activamente en la guerra mediante su apoyo económico y social. La guerra no estaría ya determinada en ese entonces únicamente por los gobiernos y las élites, sino que se había convertido en una guerra de pueblos, de naciones, es decir, en una guerra mundial. Recordemos que desde el fin de la guerra franco-prusiana de 1871 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, el mundo había gozado del largo periodo de paz que conocemos como la Belle Époque, en el que se registran acontecimientos que, por su importancia, podrían considerarse como los antecedentes y causas que provocaron la Primera Guerra Mundial. Entre esos desarrollos podemos señalar la unificación de Alemania y su acelerada industrialización y militarización, el surgimiento de una nueva revolución industrial y de las ideas que transformarían los paradigmas económicos y sociales de las sociedades avanzadas. Recordemos que la visión cultural europea estaba afincada en la noción de progreso, lo que incentivó en la segunda mitad del siglo enormes adelantos en las ciencias, la medicina, la industria, las comunicaciones terrestres y marítimas. Es decir, se produjo una segunda revolución industrial de alcance mundial. De esta manera, paralelamente a esta segunda revolución industrial, aparecieron en Europa las ideologías que predominarían en el debate político y social que precedió a la Primera Guerra.
el liberalismo, que identificaba sus orígenes con la Ilustración, representado primordialmente por las clases medias y que se sustentaba en la libertad individual y el individualismo, en las restricciones constitucionales al gobierno o al Estado, en el capitalismo y en el libre comercio. Es decir, la suerte de política que defiende la competencia tanto entre las ideas como en la economía. Frente al liberalismo, tuvo un auge también el nacionalismo, esa importantísima ideología que con frecuencia adoptaba aspiraciones libertarias, pero que en su peor manifestación encarnaba el chauvinismo radical. Originalmente, el nacionalismo era el mensaje de los estados-nación para reforzar la legitimidad gubernamental, pero en ocasiones los pueblos sometidos al imperialismo exigían el respeto a su legítimo derecho a la autodeterminación. El nacionalismo en este contexto representaba una poderosa amenaza frente a los estados multinacionales, los imperios de Rusia, Austria-Hungría y de Turquía, frente a las reivindicaciones nacionalistas que ya estaban condenados a desaparecer. En efecto, en el Imperio Austrohúngaro, las aspiraciones independentistas de algunas de las 12 naciones que lo conformaban serían la causa principal de la crisis de los Balcanes y el presunto detonador de la guerra. Por su lado, el Imperio Otomano, al que se llamaba el hombre enfermo de Europa, se encontraba en plena decadencia, mientras que en Rusia la autocracia zarista languidecía frente al reclamo de las corrientes democráticas. Estos eran los regímenes europeos que defendían a ultranza las ideas conservadoras, a diferencia de la Gran Bretaña y Francia, donde el desarrollo político alcanzado había dado lugar a un conservadurismo evolucionado. Al lado de estas ideologías prosperaba en las naciones industrializadas el socialismo preconizado por Marx, que prometía una revolución proletaria internacional que propugnaba por la abolición de la propiedad privada y la utopía de una sociedad sin clases. El militarismo es otra de las novedades de fines del siglo XIX, definido como la supremacía de las fuerzas armadas sobre la sociedad civil. Ya se hacía presente en muchos países europeos, pero se identificaba claramente en Alemania y la élite prusiana encabezada por el Kaiser. En efecto, la historia nos habla de la adopción de medidas feudales y brutales contra las clases medias, del respeto otorgado a los oficiales de la reserva, que enfatizaba el estatus de la Alemania militar, y de los grupos de presión que exigían una política exterior agresiva y el incremento del gasto militar. Si bien no todos los alemanes aceptaban la preeminencia de los valores militares, para muchos la guerra representaba un instrumento para salir de la crisis política o de la estagnación social. Sin embargo, la sociedad europea, organizada entre diversas naciones, estado e imperios multinacionales, a principios del siglo XX, no podía considerarse como una civilización que, a pesar de sus diferencias nacionales e ideológicos, compartía valores semejantes. Y es que con todas sus particularidades, los europeos tenían una visión común del mundo. Las grandes potencias jugaban un papel determinante en las relaciones internacionales, tanto para el mantenimiento del balance del poder como en el imperialismo que ejercían sobre los países no occidentales. En este contexto, cabe mencionar las repercusiones en el desarrollo de la guerra de la Conferencia de Berlín de 1885, organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck, en la que participaron las principales naciones europeas y el Imperio Otomano. En principio, la conferencia tenía el propósito de establecer una carta de ruta para la colonización armónica del continente africano. Sin embargo, el resultado fue el escandaloso reparto de un botín territorial.
la Gran Bretaña y Francia se adjudicaron los más extensos territorios africanos, dejando a Alemania insatisfecha. Pero solo obtuvo el dominio de Namibia y Uganda. Fue así como la participación en la guerra de las colonias surgidas de los acuerdos de Berlín, con recursos naturales y humanos, contribuyó a infundir al conflicto su carácter de guerra mundial. La ruptura del balance del poder obligó a los estados europeos a formalizar alianzas con el fin de restablecer el orden mundial. Las grandes potencias de la época eran la Gran Bretaña y Francia en Europa Occidental, y Alemania y el Imperio Austrohúngaro, Rusia y el Imperio Otomano en la Europa Oriental. Las dos primeras, más Rusia, conformarían la Entente Cordial, una alianza, como le dijeron, cordial, ¿verdad? Y aquí nos vas a hablar luego de esto. Mientras que Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y posteriormente Turquía se convirtieron en los aliados de los poderes centrales. La Gran Bretaña era un imperio industrial y comercial que había diseminado la revolución industrial. Ocupaba un 20% de la superficie terrestre. Contaba con una población en las islas de 45 millones de habitantes, y su capital, Londres, era el centro financiero del mundo. Su dependencia del comercio había convertido al Imperio Británico en la primera potencia naval del mundo, que prefería mantener su espléndido aislamiento, como lo llamaban ellos, frente a los asuntos europeos. Francia, la potencia continental por excelencia durante el siglo XVIII, había sufrido una derrota crucial en la guerra contra Alemania de 1870-71, en detrimento de su estatuto como gran potencia. Por otra parte, la República Francesa, afectada por las serias divisiones internas entre conservadores, republicanos y socialistas, resentía la anexión de Alsacia y Lorena por parte de Alemania y estaba decidida a recuperarlas. Sin embargo, Francia reconocía la preeminencia de Alemania, cuya población era mayor y su desarrollo industrial y marítimo superior. Francia contaba con un imperio colonial que en parte compensaba la pérdida de su posición en Europa y buscaba aliados para enfrentarse a Alemania. Rusia era un enorme imperio multinacional que se extendía sobre dos continentes y cuya población superaba los 164 millones de habitantes, con enormes recursos, pero subdesarrollada en comparación con Europa Occidental. Era gobernada por el zar Nicolás II bajo un sistema autocrático que ya registraba tensiones. La derrota sufrida en la guerra ruso-japonesa de 1904-5 y la revolución de 1905 habían debilitado al régimen, por lo que intentaba desarrollar su potencial económico y militar mediante algunas ambiciosas reformas. Sin embargo, vivía bajo la amenaza de los movimientos revolucionarios que se proponían derrocar al gobierno, recurriendo, si fuera necesario, al terrorismo. Aunado a esto, las nacionalidades que conformaban el imperio, especialmente la parte europea del imperio, los polacos, los fineses, los lituanos y otros, veían a Rusia como una prisión y pugnaban por sacudir su hegemonía. Otra gran potencia era la Alemania imperial, creada por Otto von Bismarck, el canciller de hierro, tras el triunfo del Reino de Prusia en las guerras contra Austria-Hungría en 1866 y a Francia en 1871, habiendo despojado a esta última de las provincias de Alsacia y Lorena, cuestión que alimentaría las reivindicaciones territoriales francesas durante la guerra. Alemania se convirtió en la primer potencia continental, inspirada en el nacionalismo y en el militarismo prusiano. Su población superaba los 65 millones y su economía pronto rivalizó con la de la Gran Bretaña. La creación del Imperio Alemán
cobró tal importancia en las relaciones internacionales que se conocía como la cuestión alemana. La interrogante surgida de la cuestión alemana era saber si su existencia sería una fuente de estabilidad o de inestabilidad. Bismarck, quien practicaba la Realpolitik, era partidario de mantener un equilibrio permanente que aseguraba que su política era pacífica respecto de las otras potencias. Sin embargo, el Kaiser Guillermo II tenía intenciones diferentes y lo destituyó poco tiempo después de ascender al trono en 1980, provocando así la ruptura del balance del poder en Europa debido a las políticas militaristas y agresivas que puso en marcha. La creación del Imperio alemán era de tal importancia en los asuntos internacionales que sus contemporáneos se preocupaban por encontrar una solución al problema que representaba esta nueva realidad política. La cuestión alemana despertaba en el imperio la necesidad de calmar el temor que suscitaba la posible hostilidad de otras potencias que pudieran formar alianzas proclives a romper el balance del poder, como en efecto sucedió. Bismarck trató de asegurar a las grandes potencias que Alemania abrigaba solamente buenas intenciones, pues era una nación satisfecha, que contaba con lo que deseaba, que estaba satisfecha en su posición y que pasaba de ser un factor revolucionario en los asuntos internacionales a partidario de una postura conservadora en política internacional. Sin embargo, el Kaiser Guillermo II insistía en poner en marcha una política más agresiva y por ende destituyó al canciller en 1890. Es importante señalar que el Kaiser se distinguía por ser notoriamente inestable emocionalmente, su lenguaje machista y extremadamente agresivo y su vocación militarista y ultranacionalista inquietaba a los líderes de otros países. Cualquier comparación con Trump es de origen alemán. Claro, ¿verdad? Sus políticas tenían como principal objetivo ganar respeto y un estatuto para Alemania. Estaba convencido de que Alemania merecía un lugar bajo el sol, como lo declaró en una ocasión. Su política no tardó en enemistar a muchas potencias, contrariamente a lo que deseaba Bismarck, y constituyó una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro, por su parte, estaba gobernado por la Casa de Habsburgo durante siglos. Era un estado multinacional de 50 millones de habitantes, conformado por 12 grupos étnicos que estaban unidos por la tradición dinástica y por la fuerza. El antiguo imperio había sido reorganizado como un estado dual entre los germanos y germanoparlantes, ¿verdad?, y los húngaros, tras la derrota sufrida en la guerra contra Prusia en 1867. Las demandas de los grupos étnicos oprimidos, el subdesarrollo industrial y la preocupación por la supervivencia del imperio inquietaban a sus líderes. El imperio veía a los Balcanes como una fuente de inestabilidad y una constante amenaza, lo que propició una alianza cada vez más robusta con Alemania. El Imperio Otomano, el hombre enfermo de Europa, se encontraba ya en plena decadencia, como consecuencia de su subdesarrollo, de las revueltas nacionalistas en lo que quedaba de sus territorios en los Balcanes y de las ambiciones de las potencias europeas, lo que hacía incierto su futuro. La llamada cuestión oriental sobre la desaparición del imperio constituía una preocupación que había que resolver diplomáticamente. En 1908, el movimiento nacionalista revolucionario de los jóvenes turcos, liderados por Atatürk, que se considera como el padre de Turquía, de la patria, tomó el poder con el propósito de revivir el imperio, y la influencia germana se asentó con consejeros militares, proyectos ferrocarrileros y otras formas de asesoramiento. La cuestión sobre los orígenes de la guerra
ha dado lugar a múltiples debates desde el principio del conflicto y ha sido el tema de una inmensa literatura. Los debates se fincan en la cuestión de si en las causantes de la guerra predominaron factores de corto o de largo plazo, en el papel de los individuos frente a los factores estructurales, en el papel de la intención versus los cálculos erróneos y en el sentimiento de culpabilidad irrefutable frente a la responsabilidad colectiva. En mi opinión, los antecedentes y causas de la guerra son los siguientes: la unificación de Alemania en 1871. Cambia inmediatamente el balance del poder y su responsable, Otto von Bismarck, adopta algunas medidas entre las que destaca el despliegue de una diplomacia secreta para reforzar la estabilidad y hacer de Alemania un factor indispensable para el orden de Europa. En segundo lugar, el fracaso de la Liga de los Tres Emperadores conservadores, creada por Bismarck en 1873, para unir a Alemania, a Austria-Hungría y a Rusia. Bismarck establece entonces una doble alianza con Austria-Hungría en 1879, después de la guerra, a la que se uniría más tarde Italia en 1882, para convertirse así en la triple alianza que perduró por muchos años. Al mismo tiempo, Alemania celebra en 1887 un pacto secreto con Rusia para garantizar el estado de paz, mismo que se revoca cuando ocurre la destitución de Bismarck en 1890. En 1894, Rusia y Francia establecen por su parte una alianza militar inesperada que preocupa mucho a Alemania. La Gran Bretaña, inquieta por su aislamiento, construye una alianza con Japón en 1902. Guillermo II anuncia su Weltpolitik, o sea, política mundial, en 1897 y comienza la construcción de una gran flota que va a ser gran competencia a la flota británica. En 1904, la Gran Bretaña se acerca a Francia, su rival tradicional, para solucionar los conflictos coloniales y conformar lo que se conoce como la Entente Cordial, que contempla el desarrollo de la cooperación entre ambos países. Reafirma la cooperación franco-británica e incrementa sus sospechas sobre las intenciones militares de Alemania. En 1907, Rusia y la Gran Bretaña arreglan sus conflictos. A partir de 1907, las alianzas se vuelven más rígidas y se advierte ya un clima de preparación para la guerra. La crisis de los Balcanes, se dice que el conflicto realmente empezó como la guerra de los Balcanes, una región conflictiva e inestable. La disminución del control otomano sobre la región ante los movimientos independentistas de Serbia, Bulgaria y Rumanía es una de las causas también. La península registra entonces un vacío de poder en el que se ven envueltos Rusia y Austria-Hungría. Esta última considera imperativo sofocar las ambiciones de Serbia para evitar que los eslavos del sur se abracen el paneslavismo. Recordemos que Yugoslavia quiere decir eslavos del sur. La anexión de Bosnia-Herzegovina por Austria-Hungría en 1908, que había administrado desde años antes, desde 78, que codiciaba el país para obtener una salida al Adriático, resintió la anexión y condenó el apoyo a Austria-Hungría por parte de Alemania. Tanto Serbia como Rusia desistieron eventualmente de su posición, pero mantuvieron un fuerte resentimiento. El reino de Serbia estaba orgulloso de haber obtenido su independencia del Imperio Otomano, cuya ambición era liderar una liga balcánica para unir a los eslavos del sur bajo su potestad. Para ello, contaba con el apoyo de Rusia mediante una alianza que firmaron en 1903. La Primera Guerra Mundial estalló debido a un acto terrorista
perpetrado por un joven serbio de nombre Gavrilo Princip, afiliado a un grupo terrorista denominado La Mano Negra, de tendencia nacionalista, cuyo lema era unión o muerte. Durante la visita a Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. El gobierno austrohúngaro aprovechó el magnicidio para desafiar a Serbia y solicitó a Alemania su apoyo para responder a la agresión de manera contundente. Berlín, a pesar de que su intervención podría desencadenar la guerra, asintió. El 28 de agosto, Austria declara la guerra a Serbia. Rusia reaccionó apoyando a Serbia e inició la movilización de sus tropas hacia las fronteras alemanas y austríacas, y el Kaiser envió un ultimátum al zar el 31 de julio, en el que exigía el retiro de las tropas rusas en 24 horas o enfrentarse a la guerra. El 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia y al día siguiente envía un ultimátum a Bélgica exigiendo el paso de sus tropas rumbo a Francia. La Gran Bretaña advierte al Kaiser que si viola la neutralidad belga, declarará la guerra. El 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia y el 4, la Gran Bretaña hace lo propio. Inicia así la Primera Guerra Mundial, un conflicto que constituye un hito en la historia moderna por haber adquirido una dimensión global que va a tener su continuación en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al embajador Héctor Cárdenas Rodríguez por esta magnífica presentación general acerca de cómo se fue gestando y cómo estalló la Primera Guerra Mundial. A continuación tendremos la participación del embajador Walter Astié Burgos, quien estudió Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realizó estudios de posgrado en Venezuela, Inglaterra y Bélgica. Como parte del Servicio Exterior Mexicano, ha asumido diversas funciones y puestos en la Cancillería Mexicana, en la representación permanente de México ante la FAO en Roma y en las embajadas de México en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos. También ha sido embajador alterno en Washington, embajador ante los gobiernos de Dinamarca y Honduras, director para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores y director general de la Academia Diplomática en el Instituto Matías Romero. Se ha desempeñado como profesor de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del Instituto Matías Romero, de la Universidad Católica de Honduras, del Centro de Investigación y Docencia Económica, del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, Ciudad de México y Santa Fe, del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Universidad Anáhuac México Sur, y ha participado también como conferencista en múltiples ocasiones en universidades nacionales y extranjeras. El embajador Astié Burgos es autor de los siguientes libros: México en el siglo XXI, Orden Mundial y Política Exterior, publicado en el año 2000, Encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX, del Porfiriato a la Guerra Fría, publicado en 2007, y 6 siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, la relación triangular Europa-México-Estados Unidos, publicado en 2013. Le damos la más cordial bienvenida al embajador Walter Astié con un caluroso aplauso y le cedemos el micrófono. Sí, ya. Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues muy contento de estar nuevamente en esta institución. Ya nos conocemos, conozco a muchos de ustedes y muchos de ustedes ya me conocen, y si siguen viniendo es señal de que no los he aburrido con mis
cosas. Hace rato les dije a unos señores mis tonterías, pero parece que no son tan tonterías. Pues muchas gracias también a mi querida amiga Patricia Galeana por invitarme nuevamente a esta institución a hablar con ustedes algún momento, intercambiar ideas. Y quiero decir que hace rato yo me preguntaba por qué estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y hasta ahorita me cayó el 20 exactamente, pues porque estamos conmemorando los 100 años de que terminó. Y hace rato yo decía pero si yo ya hablé de este tema hace poco aquí. Pues sí, fue en el 2014 que hablamos de los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, y fue en este foro. Entonces ahora vamos a hablar del fin de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya el embajador Cárdenas hizo una muy buena presentación general de el entorno que rodeó, las circunstancias que prevalecían para que se desatara esta guerra y qué fue lo que llevó. Pero sí, sigue siendo interesante que hasta la fecha se sigue discutiendo exactamente cuál fue la causa precisa de que se desarrollara esa tremenda Primera Guerra global y demás. Pero en fin, hubo muchísimas, pero una la voy a mencionar, ya la mencionó él, que fue la principal dentro de todas las que hubo. Esto, como señaló, o esta guerra, como señaló Héctor, pues tiene una gran trascendencia, que la trascendencia pues ha pasado un poco a la oscuridad precisamente por lo que señaló, porque después vino otra guerra que fue peor. En la primera pues nada más murieron 22 millones de personas, ¿no? Bueno, pero en la segunda ya murieron como 55, entonces bueno, pues ya quedó en la sombra y ya nadie se acuerda de la primera, sino habla de la segunda. Además, pues es la más cercana a nosotros. Pero entre las cosas importantes de este conflicto fue una que destruyó precisamente el largo periodo de paz en Europa, que fue el más largo de su historia, que se inició con el Congreso de Viena de 1815, convocado al finalizar las guerras napoleónicas, pues para rehacer toda la geografía política del continente y establecer nuevos arreglos, un nuevo orden mundial, que aunque era un orden europeo, porque pues fue en Viena con todos los líderes de Europa, pero como en esa época Europa dominaba el mundo a través de sus imperios coloniales, pues fue un orden mundial. En fin, esto duró hasta 1914, o sea, estuvo en pie esta situación de paz, que hay que decir fue relativa, porque hubo varias guerras como las que lanzó Prusia para poderse unificar, que fueron 3, y las intervenciones de la Santa Alianza en diversos países para mantener en pie los arreglos del Congreso de Viena. Pero lo importante es que no se volvió a desatar una guerra generalizada como fueron las guerras napoleónicas. Entonces por eso se considera que hubo mucha paz, y esa paz pues duró 99 años hasta que en 1914 pues la destruyó completamente, acabó con la ilusión de la Belle Époque, que ya hablaba Héctor y demás. Y curiosamente se inició un largo periodo de guerras, porque pues en realidad el siglo XX fue un siglo corto. Obviamente, si nos atenemos a la cuestión cronológica, pues comenzó cuando debía comenzar y terminó en el año que debía terminar. Pero en realidad, de acuerdo a los acontecimientos históricos, el siglo XX comenzó en 1914, porque hasta 14 siguió en pie el orden internacional impuesto en el 19 por el Congreso de Viena. Entonces ahí cambió todo y se trasladó y duró hasta 1989 con el fin de la Guerra Fría, y ya comenzó la posguerra fría, pues que en realidad ya es el siglo XXI lo que estamos viviendo hoy día. De esta manera el siglo XX fue un siglo de guerras, porque pasó de una a otra. Como dicen algunos historiadores, no hubo en realidad 2 guerras mundiales, sino hubo una sola en 2 etapas, porque una fue la consecuencia de la otra y las causas fueron básicamente las mismas de la primera y la segunda, que fueron las ambiciones supremacistas y hegemónicas de Alemania con distintos líderes, pero fin fue eso. Y como resultado de la Segunda Guerra Mundial pues surgió la Guerra Fría, que pues entonces las 3 están tremendamente concanetadas. Y igualmente en nuestra posguerra fría que estamos viviendo, pues es resultado de la Guerra Fría y la Guerra Fría de la segunda y la segunda de la primera, y la primera pues resultado de todos los procesos de cambio que se desataron en Europa pues desde
el siglo XVI. Así es de que, para que vean el hilo conductor que hay en la historia. Bueno, obviamente me da mucho gusto ver que hay varios jóvenes, bastantes jóvenes aquí, que se interesan en los asuntos internacionales, porque a pesar de que México ya está totalmente globalizado, inmerso en la economía mundial y con todos esos tratados de libre comercio que tenemos y demás, el conocimiento de los asuntos internacionales en México sigue siendo muy escaso, muy limitado, y los internacionalistas somos como locos, porque nosotros hablamos entre nosotros, ¿sabes lo de Siria y lo de Irak y lo de Afganistán? Y oh, sí, ¿verdad? ¿Qué verdad? Pero cuando hablamos con alguien que no es internacionalista, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Dónde está eso? O sea, vivimos muy ajenos. Entonces espero que haya, de estos jóvenes que están aquí, a ver, levanten la mano si alguno de ellos va a presentar los exámenes de ingreso al Servicio Exterior Mexicano de este año. Vaya, qué bueno. Yo les dije a varios, digo, vayan, por favor, comiencen, vayan a escuchar esta conferencia porque les va a ayudar. Y quiero decirles que precisamente para ayudarlos, porque es muy importante y como saben, va a haber 100 plazas que nunca jamás, nunca ha habido 100 plazas, siempre son 15, 10, 12, 30. Patricia logró juntar 80 plazas en su momento, Patricia Espinosa, pero ahora son 100 plazas, así que es una oportunidad única. Hemos organizado en la Universidad Anáhuac, donde yo doy clase, un seminario, pero un diplomado exprofeso para preparar a la gente para presentar los exámenes. Entonces, pues es muy útil. Que yo sepa, solo hay otro, bueno, el más viejo, en el que también participo, es el de la UNAM. Es un curso propedéutico para prepararlos a presentar los exámenes, ¿verdad? Hay otro que se va a dar en la Panamericana, pero nosotros lo hicimos en la Anáhuac como diplomado general, para que sirva para quienes se interesen en presentar los exámenes de ingreso o también los que simplemente pues quieran conocer lo que es la diplomacia, porque se llama Diplomado sobre la diplomacia y el diplomático en el siglo XXI, el ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Y aquí Paulina tiene algunos folletos por si al finalizar quieren mayor información al respecto. Bueno, ya hice propaganda a esta cuestión, pero obviamente como diplomáticos de carrera nos motiva mucho que haya nuevas generaciones que se interesen en mantener vivo el servicio exterior. Acabamos de tener la semana pasada la reunión anual de embajadores, que aquí el compañero no quiso ir, ¿verdad? Hubo que levantarse a las 6 de la mañana todos los días para estar ahí temprano, y fue impresionante, se los digo, satisfactorio, la cantidad de halagos que el canciller Videgaray y que el presidente Peña Nieto hicieron al servicio exterior, por su compromiso, dedicación, por su patriotismo, por su lealtad institucional, wiri. Entonces está muy bien. Por eso no fui. Porque se queda en wiri. Muy bonito eso y nos hizo sentir muy bien. Pero a la hora de las realidades, de asignar los puestos y distribuir esas cosas, los sueldos, pues ahí como que no se refleja, ¿no? Aunque el presidente ya prometió y se va a arreglar lo de las jubilaciones. Sí, pero en año electoral. A lo mejor va a decir que no. Ya no estés hablando demasiado. Claro, un poco como que sospechamos que pues, se trataba de obtener votos, ¿verdad? Pero en fin, bueno, pero eso es otro asunto. Bueno, el tema que ya me ha tocado a mí abordar después de esta magnífica introducción de Héctor, que a las nuevas generaciones vean la calidad de los diplomáticos, vean. Ahora también hay que decir, no todos son iguales, ¿verdad? Porque también hay cada cosa como en la viña del Señor, ¿verdad? Pero en fin, bueno, a mí lo que me toca hablar es de la posición y la actuación de las potencias aliadas frente a este conflicto. Entonces, ¿quiénes fueron los aliados? Que curiosamente se les llama a los aliados, yo creo porque se les llamó aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento pues, conformaban la Triple Entente y en realidad los aliados eran los otros, los enemigos, no los que estaban en la Triple Alianza. Pero en fin, la Triple Entente, como lo señaló Héctor, se formó desde 1907 entre Gran Bretaña, el Imperio Ruso y la República Francesa, que ya había ahí una contradicción, porque como él señaló, pues Gran Bretaña y la República Francesa estaban muy adelantados en términos de democracia e industrialización, o sea, están muy avanzados en ese sentido. Y en cambio el Imperio Ruso pues era un resabio de otros siglos, feudal todavía,
totalmente autoritario, subdesarrollado y demás. Pero en fin, en la política internacional pues lo que priva es el pragmatismo, ¿verdad? Entonces, incluso era muy odiado el zar Nicolás II en Francia y en Inglaterra, precisamente pues por ser tan conservador, tan anquilosado, tan atrasado. Pero pues ahí convino a aliarse, ¿verdad? Como en la Segunda Guerra Mundial, pues salió Roosevelt a Stalin contra Hitler, ¿verdad? Bueno, entonces es pragmatismo. Ok, ellos lo formaron y después estos fueron tres, por eso se llama la Triple Entente. Después se le fueron agregando Serbia, Bélgica, Grecia, Rumanía, Japón, Portugal e Italia. Italia jugó un papel un poco, in English we would say wishy-washy, ¿verdad? Porque al principio se alió a la Triple Alianza, porque así le convino, era el Reino de Italia, pero después, como tenía el problema de que gran parte de sus territorios del norte estaban bajo el dominio austriaco y había una fuerte tendencia nacionalista a sacar a los austriacos, pues a la mera hora final a la guerra cambió de partido pues para hacer que se derrotara a los austriacos y poder recuperar Venecia y el Piamonte y demás, la Lombardía, etcétera. Entonces fue la mitad y la mitad. Y del lado del continente americano, obviamente, y sobre eso voy a hablar, pues fue principalmente Estados Unidos, el gran peso pesado y demás, pero también, chico, estuvo Cuba, estuvo Panamá, estuvo Bolivia, estuvo Uruguay y estuvo Brasil. Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que hacer Cuba, Panamá y Uruguay, no sé qué? Pues en aquella época, pues esos países eran como colonias de United States of America, ¿no? Entonces, sí, lo apoyamos, pero pues fue nada más un apoyo ahí de palabra. El único país que sí llegó a enviar tropas al conflicto fue Brasil, como lo hizo también en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha estado más internacionalizado que nosotros en materia de guerras mundiales. Ok, por el otro lado, bueno, sí, la Triple Entente, pues como se dijo, se enfrentó a la Triple Alianza. ¿Y quiénes la conformaban? Pues como ya se dijo, desde 1882 se forjó esta alianza entre el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, pues que tenía muchas razones de lógica y demás, pues eran dos imperios de habla alemana, o al menos el Imperio Alemán, que era multinacional, pues estaba dominado por una minoría de habla alemana y demás. Después, como se señaló, se les unió el Reino de Italia, después se salió, ¿no? Y después ya en 1914 se unió el Imperio Otomano. Y por eso esta alianza se le llama la Alianza de los Imperios Centrales o de las Potencias Centrales, porque dominaban toda la parte central de Europa. Y también finalmente se les unió el Reino de Bulgaria. Pero el caso fue que al desarrollo de la guerra, pues muchísimos otros países no pudieron quedarse al margen de estar viendo porque tenían que tomar partido por uno y por otro. Y total, que llegaron a ser países beligerantes 70 en todo el mundo, ¿verdad? Y en estos 70 países habitaban 800 millones de personas, que era la mitad de la población mundial. Por eso fue la Primera Guerra Mundial. Participaron en el conflicto 70 millones de soldados, que es una... ¿Cuánto decías que tenía Gran Bretaña? 40 millones. 40 millones en esa. La Gran Bretaña tenía 40 millones, bueno, nada más en la isla, sin contar las colonias. Pero veamos que aquí hubo contingentes de 70 millones de soldados, más que la población de la Gran Bretaña, ¿ok? Y de hecho, una de las causas que se señala como principal que provocó la Primera Guerra Mundial fue este sistema de alianzas y acuerdos secretos entre, pues, sobre todo las potencias, porque los más pequeñitos o los medianos, pues seguían y se aliaban y demás, pero el chiste pues fue que fue un pleito entre los grandes, como siempre ha sido. Están hablando en nuestros días que si va a haber una guerra mundial porque Estados Unidos se va a enfrentar a Corea del Norte, o porque tuvo una guerra con Irak. No, señores, por favor, las guerras mundiales solo son entre los grandes. Si se desata una guerra entre Estados Unidos y China o Rusia, eso sí se vuelve una guerra mundial. Pero entre Irak o Corea del Norte, por favor, pues esos los aplastan enseguida. Eso no es una guerra mundial, no puede ser, ¿verdad? Ok. Bueno, pero este tremendo sistema de alianzas
y arreglos secretos, pues fue una de las causas, porque nadie quería la guerra en Europa, porque estaban muy contentos con su gran largo periodo de paz, y etcétera, etcétera. Pero este largo periodo de paz se llamó la paz armada, porque efectivamente había paz, pero todo el mundo se estaba armando. Y aquí pues es que se revivió el viejo dictum del romano Flavio Vegesio, que sigue vigente hasta el momento, que es si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. La única forma de que puedas asegurarte la paz es estando preparado para la guerra. Pero desgraciadamente esto lleva a lo contrario, porque tú te estás preparando, armando y demás para asegurar la paz y que no te ataquen, pero el vecino va a interpretar que tú te estás armando para pegarle a él. Y entonces también se empieza a armar y todo el mundo se arma, y esto está ocurriendo actualmente en el mundo, hasta que se pierde el control de eso y pues alguien le declara la guerra a alguien, ¿verdad? Y bueno, pues ya saben lo que pasa. Pero en fin, ese principio ha estado vigente desde los romanos hasta la época, ¿no? Bueno, el pretexto, como ya se señaló y ustedes conocen muy bien, que desató el conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, capital de Bosnia, que en esa época era una posesión de Austria. Y este señor Francisco Fernando de Austria pues era sobrino de Maximiliano, porque era sobrino del emperador de Austria, ¿verdad? Francisco José, que era hermano de Maximiliano. Qué increíble que pues fue uno de los monarcas más longevos de la historia. Pues cuando murió por aquí Maximiliano en 67, que fue fusilado, pues no se imaginó que su hermano iba a llegar hasta la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente para el pobre viejo murió en el transcurso de la de la Primera Guerra Mundial, y no vio el fin que implicó la desaparición de su imperio, que tanto se esforzó en conservar y demás, ¿no? Okay. Y dije pretexto porque precisamente realmente, por muy príncipe que haya sido el archiduque, ¿verdad?, pues nadie se va a una guerra mundial de este tamaño por la muerte de un príncipe. Pues si se murió este príncipe hay otro príncipe, ¿verdad?, y pues ahí sacan otro príncipe y se acaba el asunto. Pero fue el pretexto porque había causas más profundas, que es una gran cantidad de razones para que se desatara la guerra. Como un historiador ha dicho, por muy largo tiempo se fueron acumulando en Europa una gran cantidad de combustibles que se tenían ahí, y que lo único que faltaba es que alguien echara una chispa para que se incendiaran. Y el asesinato del archiduque exactamente fue la chispa que provocó que se incendiaran y estalló todo y demás. Ahora, entre todas las causas, lo que fundamentalmente destaca son las ambiciones hegemónicas del joven nuevo imperio alemán, que apenas se había forjado hacia finales del siglo XIX, ¿no? No, perdón, de 18. No, 19, perdón, sí. 71. En 71, exactamente. Ese es el antecedente directo, y el antecedente más directo fue pues la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871. ¿Y por qué? Pues porque Alemania, si ustedes saben, si se recuerdan, Alemania e Italia fueron los últimos dos países europeos que tardaron en lograr la unificación nacional. España, Francia, Suecia, la Gran Bretaña lo habían logrado desde el siglo XVI, y por eso fueron los grandes actores de las relaciones internacionales. Pero Alemania, pues en un momento dado llegaron a haber 300 países distintos en lo que era Alemania, que aunque era un imperio, pues era un imperio simbólico, porque pues cada lugarcito tenía su rey, su príncipe, su gobernante, y no estaba unificado. Y esto era una gran frustración para los alemanes, que bueno, pues no habían logrado unificarse. Ya en 1815, en la conferencia de Viena, lo que se decidió fue reorganizar a los alemanes y se creó la Confederación Germana con 38 estados, ya simplificaron, ¿verdad?, para que no fueran tantos, y eran 39 con Austria, que fungía como el Kaiser de Austria, como presidente honorario de la Confederación Alemana y demás. Pero en esa época Prusia se convirtió en una gran potencia
en sí misma y se propuso, antes que nada, pues unificar ya a todos los estados alemanes en una sola nación. ¿Por qué no se había podido lograr? Bueno, pues porque había problemas internos de los países alemanes, de que pues unos no querían unirse, o la mayoría quería, sí, vamos a unirnos, pero yo voy a ser el jefe de la unión. ¿Me explico? Y dicen, no, pues voy a ser yo, no, pues entonces así no, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero ser jefe, ¿no? Esa es una. Entonces había que dominar a todos para que aceptaran la hegemonía de Prusia, que era el país más grande y fue el que más se industrializó y se convirtió por sí mismo, a pesar de ser tan pequeño, en una gran potencia europea. Bueno, ahora había objeciones externas, impedimentos para que se unificaran, porque a países, grandes países como el Imperio Austriaco, pues quería ser la cabeza de la cultura y civilización alemana y pues no iba a permitir que se juntaran los alemanes. Y el otro país que desde el cardenal Richelieu tenía la política, como prioridad en su política exterior, impedir la unificación de Alemania, pues fue Francia. ¿Y por qué no quería Francia que se unificara Alemania? Lógico, porque ya tenía grandes aspiraciones también, sobre todo con Luis XIV o Napoleón, ¿verdad?, de ser la potencia hegemónica en Europa, y ya había tenido en el siglo XVI grandes guerras con España y después con Gran Bretaña en la época napoleónica, y no quería tener en el norte otra nación unificada y poderosa con quien batallar. Entonces por eso se esforzó en mantenerlos divididos y demás. Y por eso von Bismarck, que ya mencionó Héctor, y el que era el rey de Prusia en ese momento, Guillermo I, pues supieron que tenían que conducir unas guerras externas para eliminar estos obstáculos a la unificación. Y la primera fue contra la pobre Dinamarca, la ganaron. La segunda guerra fue contra el Imperio Austriaco, que ya fue impresionante que un país diminuto como Prusia derrotara al inmenso Imperio Austrohúngaro. Y la tercera fue contra el Imperio de Napoleón III, ¿ya?, que ahí fue una derrota tremenda, porque además, pues por reticencias, bueno, ya no vamos a hablar sobre eso, fue derrotado Napoleón III en las batallas de Sedan y de Metz, pero cayó el imperio y se restableció la república nuevamente, y la república no reconoció la derrota del emperador porque ya habían quitado el imperio, y entonces eso forzó a las tropas prusianas a ir hasta París para tener la rendición. Y entonces sitiaron por un par de meses a París hasta que las lograron por hambre tomar París. Y después pues los mismos alemanes se fueron a meter ni más ni menos que al Palacio de Versalles con un gran simbolismo y decretaron la unificación de Alemania en el Palacio de Versalles. ¿Qué demonios tenían que hacer ahí? Bueno, pues la idea fue porque desde ese palacio se había dictado la política por siglos para mantener a Alemania dividida, y dijeron, pues aquí les damos, aquí se convierte los estados alemanes en un imperio, y el rey de Prusia pues pasa a ser Kaiser, emperador del nuevo imperio alemán. Entonces esto creó un tremendo resentimiento entre Francia y Alemania que se arrastraría y que sería una de las causas de la Primera Guerra Mundial, porque fue una serie de revanchas. En la Segunda Guerra Mundial igual otra vez hubo la revancha, y bueno, finalmente hasta la época actual pues ya son el eje de la Unión Europea, la entente entre Alemania y Francia, afortunadamente, y demás. Pero en fin, este es un antecedente cercano de la Primera Guerra Mundial, la gran rivalidad y el odio y rencor que había entre Francia y Alemania, y el más lejano pues se remonta al siglo XVI, que es apenas en el siglo XVI surgió la noción de que era posible que un solo país conquistara al mundo y se convirtiera en emperador del mundo. Carlos V, como España fue la gran potencia en el siglo XVI, ¿verdad? Además, España fue la primera potencia mundial de la historia, porque fue el primer país que tuvo posesiones en Europa, en África, en América y en Asia, ¿no? Entonces surgió la idea de la monarquía universal, que era la forma de evitar que siguieran habiendo tantas guerras y que hubiera herejes y hubiera musulmanes y que hubiera judíos. O sea, si unificamos todos y el rey de España es el emperador del mundo, y ya todos contentos porque todo el mundo habla español y demás, etc. Bueno,
pero ahí trataron de imponer su supremacía, pues el primero fue España, después fueron los franceses con todos los reyes borbones y los anteriores también. Bueno, Luis XIV fue el ejemplo del principal, que fue en su momento el soberano más poderoso y demás. Napoleón intentó la conquista más grande de Europa y del mundo, porque pues tenía ambiciones de llegar más allá de Europa y obviamente no lo pudieron hacer, ¿verdad? Porque nadie pudo conquistar a Europa. El que mayormente logró conquistar a Europa fue increíble, fue Hitler, que más espacios ocupó, pero de todas maneras siguió funcionando el balance de poder, que todos se unían contra el que dominaba y demás e impedían que uno dominara, y eso salvó a Europa de vivir dominado no sé qué, ¿ok? Pero en fin, en esta época ya les había tocado a los españoles, a los franceses, ¿verdad?, intentar la conquista de Europa y la conquista mundial. Ya los alemanes ya sintieron en ese momento que les tocaba a ellos, después de su gloriosa unificación, con el tremendo nacionalismo que surgió, con la unificación, etcétera, etcétera, pues vean su himno nacional que dice Heute Deutschland, morgen die ganze Welt, hoy Alemania, mañana todo el mundo. Entonces, esa era bueno, Hitler quiso hacer exactamente lo mismo. Deutschland Liberals. Primero Deutschland y todo lo demás, ¿no? Sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, estos son los antecedentes directos de la ambición hegemónica de Alemania, ¿no? Bueno, la guerra se inició con la chispa que les dije, el asesinato del archiduque en Sarajevo, y de ahí se prendió. Y lo que sucedió es que se suscitó una reacción increíble en cadena por todos estos acuerdos de alianzas que tenían los países europeos. ¿Qué sucedió? Austria acusó a Serbia de estar involucrada. Serbia era un país independiente, el reino de Serbia, que tenía la intención o buscaba expulsar a los austriacos de los Balcanes y crear Yugoslavia, exactamente, o la Gran Serbia, que todavía siguen aspirando a crear la Gran Serbia. Y entonces los austriacos, como no cooperaban bien en la investigación de a quién, bueno, el Gavrilo Princip fue el que mató al archiduque, ¿verdad? Pero él pertenecía a un grupo secreto que se llamaba La Mano Peluda. La mano negra y demás, no sé qué, pero los austriacos, que todavía existe, claro. Oh, caray. ¿Y qué busca? Sabe Dios. No, pero tuvo mucho que ver en la guerra de los Balcanes. De los Balcanes. Últimamente, cuando Sarajevo y todo esto, ¿no? Serbia no ha dejado de aspirar a ser la Gran Serbia, exactamente, ¿no? Sigue insistiendo en eso. Como no tiene salida al mar, por eso empieza también quería apoderarse de Bosnia y Herzegovina para tener salida al Adriático. Adriático. Okay. Bueno, entonces los austriacos pues responsabilizan al gobierno de Serbia de estar involucrado en el atentado, y porque este señor Gavrilo Princip, de la mano peluda, la mano negra, pues tenía vínculos con los servicios de inteligencia secreto del ejército serbio, etcétera, etcétera, y aquellos sienten que no cooperan, no sé qué. Total que Austria acaba declarándole la guerra a Serbia por no dar suficiente apoyo para esclarecer por qué había matado a su archiduque fulano, etcétera, etcétera, y no sé qué, le declaró la guerra. Y ahí comenzó todo. O sea, era un problema menor, porque era Austria con Serbia, allá abajo, en los Balcanes, no sé qué, ok. Pero como Rusia estaba aliada a Serbia, Rusia ha sido la gran protectora de toda la cultura ortodoxa, de la religión, dijo, no, entonces yo le declaro la guerra a Austria porque yo soy protectora de Serbia. Pues muy bien, entonces Rusia ya se metió y le declaró la guerra a Austria. Entonces Alemania aprovechó el viaje y le digo, como yo estoy aliada a Austria y tú, Rusia, le has declarado la guerra a Austria, pues yo te declaro la guerra a ti. Entonces Alemania y Rusia ya están en guerra. Pero Francia, tú no te has metido en el ajo, ¿verdad? Pero como estás aliada a Rusia, pues yo te declaro la guerra a ti, a Francia. Y eso era precisamente lo que Alemania estaba buscando, atacar a Francia, aprovechando este pretexto. Tan fue un pretexto es de que todavía después de la declaración inicial de guerra de Austria contra Serbia,
las tropas austríacas todavía no habían ni cruzado la frontera de Austria para atacar a Serbia, cuando allá arriba, en Occidente, en el norte, Alemania ya había invadido Bélgica y Luxemburgo para atacar a Francia. Y abajo todavía no había guerra, pero ya por otras razones pues ya se estaban dando de balazos allá arriba. Ahora, ¿por qué atacó Alemania a Bélgica y Luxemburgo? Pues como ya tenían años de estar con esta rivalidad Francia y y Alemania, de que podía haber una guerra, pues en la frontera común, pues los franceses habían creado la famosa línea Maginot, que era fortificar toda su frontera, tener muchos cañones, soldados ahí, por si hubiera un ataque de los alemanes. Y entonces los alemanes dijeron, caray, si nos metemos por ahí, pues nos van a dar en la torre muchas bajas, ¿no? Pues le damos la vuelta. Y entonces se dieron la vuelta y se metieron, invadieron Bélgica, que era un neutral, y Luxemburgo, y pues no estaban preparados y se fueron de largo y invadieron el norte de Francia, que ahí es donde se desarrolló toda la guerra. ¿Qué implicó esto? El garante de la neutralidad de Bélgica era la Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña se vio forzada a declarar la guerra a Alemania y a Austria porque estaba aliada, y al Imperio Alemán, otomano, porque también estaba aliado. Y entonces ya se convirtió esto en una guerra más allá de Europa. ¿Por qué? Pues porque con la Gran Bretaña entraron en el conflicto todas sus colonias, y Gran Bretaña fue el imperio colonial más grande de la historia. No me acuerdo si una tercera parte de la población mundial vivía en el imperio británico, era inmenso. 20% de la población mundial vivía en el imperio británico. Y entonces entró Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, todo el mundo. Estados Unidos no, porque ya se habían independizado, ¿verdad? Bueno, entonces, y Francia pues también entró a la guerra con todas sus colonias árabes y africanas. Entonces, ¿y qué pasó con el Imperio Otomano? Pues también pues entraron todos los países que eran sus dominios del Medio Oriente y de Asia, no sé qué, y ya se convirtió en un conflicto mundial, global y demás, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que como todos estaban preparando desde hace años para una guerra que no querían, pero que pues de todas maneras la iniciaron, ¿verdad? Todos tenían más o menos la misma capacidad bélica, la misma tecnología armamentista, que fue algo totalmente distinto a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que el poderío militar de Hitler, nadie no lo tenía, ni Estados Unidos, que era la principal potencia del mundo, ¿no? La más industrializada. ¿Cómo logró Hitler eso? Pues quién sabe. Pero en ese momento, aquí en la primera, todos tenían más o menos la misma tecnología. ¿Qué implicó eso? Pues que se estancaron, porque como todos estaban más o menos iguales, pues ahí se quedaron atorados. Se registró un estancamiento exactamente en el sur de Bélgica y en el norte de Francia, porque ahí se quedaron atorados. ¿Por qué? Pues porque se registró lo que se llamó la terrible, brutal guerra de las trincheras, ¿no? Para defenderse, los franceses, ¿verdad?, lo que hicieron es construir una línea de trincheras para estar ahí metidos en la tierra sus soldados e impedir que pasaran los alemanes, ¿no? Y entonces, bueno, los alemanes, para impedir un ataque de los franceses, pues también hicieron sus trincheras y estaban atrincherados. Y se construyó una impresionante línea de trincheras que fue desde la frontera de Suiza hasta el Mar del Norte, que fueron miles de kilómetros de trincheras, y eran trincheras de 3 líneas, porque la primera era la frontal, luego atrás estaba una trinchera de apoyo y luego estaba una trinchera de reserva, así que eran puros hoyos que dejaron ahí abiertos y demás, ¿no? De los 6 millones de soldados de ambos bandos que murieron en la guerra de las trincheras, ¿verdad?, la tercera parte murió por enfermedad, no por balazos ni por gases, ¿no? ¿Por qué? Porque los pobres soldados, si ven las fotografías ahí, las ven en internet y demás, pues estaban metidos en las trincheras días, semanas, meses, y llovía
y caía nieve y los pobres estaban metidos en el lodo y en el agua pues, días enteros, ¿verdad? Y bueno, pues les daba, ¿qué gripe? Pulmonías y etc. Morían de disentería, de tifus, de cólera y de pulmonía y de una nueva enfermedad que se llamó pie de trinchera. Se les infectaban los pies por tenerlos metidos ahí en la tierra y demás, y luego les daba gangrenas, los tenían que amputar. Y otro problema fueron las plagas de las ratas, porque pues ahí fue el ser humano a sacar a las ratas de donde vivían tranquilamente debajo de la tierra, pues les abrieron hoyos, las sacaron y no sé qué, y estas pues encontraron un banquete, porque pues los desperdicios de los soldados de la comida que dejaban, no sé qué, o de sus desechos naturales, se alimentaban, o de los cadáveres. Y entonces se proliferaron, se multiplicaron las ratas por millones, no sé qué, y eso fue una combinación también de pulgas y piojos, porque los pobres soldados, ¿dónde se bañaban? ¿A qué horas, verdad? ¿Dónde? ¿verdad? Entonces fue un desastre humano terrible. Tan fue brutal esto que de ahí surgió la famosa pandemia de la gripe española, que desde esa época, de todas las pandemias que han existido, esa fue la más brutal, y desde entonces hemos estado esperando que una de este nivel se repita. Murieron en el mundo más de 50 millones de personas, o sea, casi lo mismo que murió por el combate, etcétera, etcétera. Llegó a morirse gente, en México se murió mucha gente, en Alaska, que no tuvo nada que ver con la guerra, se murió gente y demás. ¿Y por qué se llamó gripe española? Pues porque los primeros que dieron la noticia de esta nueva epidemia que se pasó a todo el mundo por el terrible movimiento de soldados de un continente a otro por las enfermedades y estar, pues si sabemos que nos pasa con la gripe, estaban ahí hacinados 50, 100, pues se pasaban el microbio de uno a otro, ¿verdad? Y pues todos se enfermaban y se morían y no sé qué tanto y demás. Y les digo, bueno, la primera en notificar, en dar a la luz esta nueva epidemia que se estaba expandiendo fue la prensa española, y por eso pues les colgaron el apelativo de gripe española, que aunque no tuvo nada que ver con España, ¿no? Bueno, esta guerra de las trincheras se quedó estancada ahí en las trincheras. Si ven las fotografías y las películas que hay, pues ahí salían, les disparaban y se agachaban y les disparaban y ahí se quedaban meses enteros. Además, hubo mucho problema de enfermedades mentales, porque estar viviendo meses en esa situación de que no podías asomarte porque te pagaban un tiro, y de aburrimiento, porque ¿qué hacías mientras no te atacaban? ¿No? ¿De qué te entretenías? ¿No? Entonces mucha gente se volvió loca. O sea, bueno, pues duró de 14 a 18, o sea, los 4 años de la guerra ahí. Y ahí, a pesar de que tuvo ventajas Alemania, porque toda esta guerra pues no se libró en territorio alemán, ¿verdad? El desgaste fue en Francia, en todo el norte de Francia y en Bélgica y demás, pero el estancamiento no se decidió sino hasta que entró a la guerra United States of America, que fue lo que ya desequilibró la cuestión, dejó de ser pareja, y pues entró Estados Unidos con un poderío inmenso, ¿verdad? Y pues ya favoreció a la Triple Entente, ¿no? Ahora, ¿por qué participó Estados Unidos? Estados Unidos vivía siguiendo, y esto es interesante para que vean que en la historia pues todo es cíclico y da vueltas, y estamos ahorita en lo mismo. Estados Unidos había vivido en un perfecto aislacionismo, o sea, de acuerdo con lo que dijo la filosofía de su primer presidente George Washington en su famoso farewell speech, en su discurso de despedida cuando dejó de ser presidente, dijo que Estados Unidos no debería involucrarse en los conflictos europeos ni hacer alianzas, porque eso era ajeno a los intereses de Estados Unidos, que ellos debían concentrarse en sí mismos, en desarrollar al país, que tenían mucha tarea que hacer y no meterse en conflictos y líos extranjeros, no sé qué. Bueno, más vean lo que ha ocurrido hoy día, ¿verdad? Pero en fin, entonces vivían en el aislacionismo de Europa, porque sí tuvieron muchas intervenciones militares en América Latina, pero eso era distinto, eso no era política exterior, eso era el patio trasero que pues estaba bien, ¿no? Esa política interna, eso, así lo explican ellos, ¿no? Eso era política interna. Ya meterse con Europa, con las grandes potencias, pues eso ya era otra cuestión. O sea, veía y dijeron, y cuando estalló la guerra dijeron, esta es otra de las locuras de los típicas locuras de los europeos, nosotros no tenemos nada que ganar ahí, no nos vamos a meter,
y el Congreso aprobó varias leyes de neutralidad. Estados Unidos tenía que permanecer neutral, no, ni con uno ni con otro, y el mismo presidente Wilson, que en esos años fue elegido, optó por no participar en la guerra porque consideraba que no convenía a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, en la medida en que Alemania logró avanzar más que sus rivales, pues se hizo evidente que no era en el interés de Estados Unidos dejar que Alemania dominara Europa, porque si Alemania dominaba Europa, pues iba a dominar a sus principales socios económicos, que era la Gran Bretaña fundamentalmente, y luego Francia y demás. Y entonces también Alemania iba a dominar, con la gran flota que se dedicó a construir, ¿verdad?, iba a dominar los océanos, iba a dominar el comercio mundial, etcétera, etcétera, y Estados Unidos ya estaba enfilando a ser también una gran potencia mundial, y entonces dijo, aquí sí, eso que no nos queremos meter, pero si dejamos que esto ocurra y Alemania domina Europa, nos va a perjudicar nuestros intereses nacionales, y entonces sí, no podemos permanecer al margen. Pero como siempre ha ocurrido en la historia, lo que los americanos necesitaban era un pretexto, porque la población tenía este sentimiento aislacionista. Los gringos americanos se decían, no queremos participar en la guerra. Why are we going to send our boys allá a matarse con esos locos europeos? Nada. Entonces el gobierno o la élite política y económica de Estados Unidos ya había concluido que tenían que participar en la guerra porque era en su interés, pero había que convencer a la población y al Congreso de que sí tenían que hacerlo. Y entonces, bueno, pues ahí se justificó con el hecho de que el barco británico Lusitania había sido hundido por submarinos alemanes en 1915 y iban 128 estadounidenses a bordo que murieron. Pero después se supo que ese barco, a pesar de que era mercante, llevaba escondidos armamento de Estados Unidos para Gran Bretaña. O sea, oficialmente Estados Unidos era neutral, pero por debajo de la mano, como cosa, pues estaban ayudando a sus parientes, los británicos y no sé qué, y los alemanes lo supieron y bombardearon, torpedearon el Lusitania y lo hundieron. Aún así, Estados Unidos protestó y todo esto, pero no declaró la guerra, se mantuvo neutral, ¿no? Después vino el anuncio de los alemanes de el inicio de ataques indiscriminados de sus submarinos contra buques mercantes. Cualquier buque mercante que cruzara ciertos límites o que llevara alimentos o cualquier tipo de comercio a sus rivales como Gran Bretaña sobre todo y como a Francia, lo iban a torpedear y lo iban a hundir. Y eso pues perjudicaba enormemente a todo mundo y al comercio mundial. Y lo que finalmente ya fue, ahora sí que el pretexto, la gota que derramó el vaso de agua, ¿verdad?, fue precisamente el famoso telegrama Zimmerman, que más que nada sirvió de pretexto con el cual Woodrow Wilson, cuando se lo pasaron los británicos, ¿verdad?, pues fue al Congreso y dijo, vean lo que están haciendo los alemanes, le están invitando a México a que se alíe para hacernos una guerra y no sé qué, entonces eso es una terrible traición, una cochinería de los alemanes, y entonces el 4 de abril de 1917 pues fue al Congreso Woodrow Wilson y pidió la declaración de guerra y le declararon la guerra a Alemania y a sus aliados, ¿ok? Ojo, Estados Unidos entró a la guerra en 1917 y la guerra comenzó en 14 y terminó en 18. Entonces, las dos guerras mundiales ha ocurrido exactamente lo mismo. Cuando todos los enemigos estaban ya pues cansados, agotados, arruinados, heridos, maltratados, no sé qué, Estados Unidos en 1917 entra fresquecito, nuevecito, no sé qué, con sus muchachos todos sanos, preparados y no sé qué tanto, y con un potencial industrial. Ahí eso le permitió acabar de desarrollarse industrialmente a Estados Unidos y convertirse en gran potencia mundial. Fue jauja para Estados Unidos haber entrado a la guerra, ¿ok? Y el mando de las tropas pues se dio al famoso general John Pershing, que estaba precisamente paseándose ahí en el norte, usted nos va a hablar sobre eso seguramente, persiguiendo a Pancho Villa, hasta que le dijeron, oye, espérate, ya deja ese loquito ahí que nos atacó,
No, eso no vale la pena. Tenemos algo más gordo en Europa, ¿verdad?, que atender. Entonces vente para allá y vamos, porque te vas ahí como comandante en jefe, no sé qué. Total, que Estados Unidos llegó a participar en la guerra con 4,5 millones de soldados, ¿no? De estos 4 millones de soldados, 100,000 murieron, que fueron bastantitos, bueno, comparados con los 4 millones, y 200,000 fueron heridos, los rusos. Pero esa fue la segunda. No, y la primera también murieron más de 2,5 millones. Pues, pero eso siempre ha tenido mucha gente, así de que, sí, ¿verdad? Bueno, conclusión. La entrada de Estados Unidos fue decisiva. En la primera y en la segunda, si Estados Unidos no entra a la guerra, Alemania hubiera ganado la guerra. Y si Alemania hubiera ganado la guerra, pues yo no sé dónde estaríamos ahorita, ¿verdad? Estaríamos hablando Deutsche aquí, ¿verdad? Pues yo no sé qué hubiera pasado. O nos tendrían de esclavos, ¿no? ¿Qué? Hubiera sido mejor que ganara el imperio, ¿verdad? Pero no Hitler, porque pues ese sí era un sanguinario loco, no sé qué. Bueno, entonces fue decisiva la entrada de Estados Unidos y por eso pues el prestigio de Estados Unidos y demás, que ya no es lo mismo en estos momentos, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos abandonó para siempre con esto finalmente su tradicional aislamiento, porque pues ahí se tuvo que ir a Europa y tuvo que mandar soldados y dinero y no sé qué, y bueno, entonces ya su política de aislamiento ya no funcionó. Estados Unidos salió enormemente rico, desarrollado, industrializado del conflicto. O sea, Dios ha bendecido a Estados Unidos, es increíble, ¿verdad? Porque bueno, pues eso le permitió desarrollar su industria, y acabó dominando Europa, porque quien siguió financiando a sus aliados que ya estaban por los suelos, a Gran Bretaña y Francia, pues fue Estados Unidos que les hizo préstamos y les envió armamento, pero ahí me lo pagas, ahorita no, pero me lo pagas, y medicinas y comida y uniformes y etcétera, todo les proveyó. Imagínense lo que ese fue el boom para la industria estadounidense y demás, ¿no? Y a la propia Alemania, porque ellos armaron a Hitler con ventas y todo. Después, sí, después. Pero esto es en la primera, ¿no? Bueno, obviamente con esa participación el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial pues fue Estados Unidos, ¿verdad? Pues a ese debe el triunfo, al presidente Woodrow Wilson, ¿verdad? Y eso explica por qué el nuevo orden mundial de la posguerra, después de que derrotaron a Alemania y a sus aliados, ¿verdad?, pues el que delineó el nuevo orden mundial fue precisamente el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, porque se fue a Europa, a París, y dijo, a ver, ahora ustedes no saben arreglar las cosas, aquí están creando guerras, van a hacer esto. Y eso se basó en sus famosos 14 puntos, que si ustedes los leen, es un intervencionismo en los asuntos internos de Europa. Las fronteras de Italia deben ser tales, las de Rusia tales, desaparece el imperio austrohúngaro, eso no me gusta, que no sé qué, desaparece el imperio otomano, o sea, ellos decidieron no sé qué, y esos 14 puntos se transformaron en el Tratado de Paz de Versalles de 1911, que fue fundamentalmente redactado por Estados Unidos y que entre otras cosas pues creó, para evitar guerra, el primer organismo multinacional, multilateral, que fue la Sociedad de las Naciones, que fue una idea de Estados Unidos. La gran contradicción y paradoja de esto es de que el gran triunfador fue Estados Unidos, ya saben, ellos fijaron los arreglos de paz, no sé qué, acomodó, arregló todo, no sé qué, pero se tuvo que retirar, porque resurgió el aislacionismo en Estados Unidos y la gente dijo, ¿qué estamos haciendo allá nosotros? Nos va a costar dinero, nos vamos a tener que mantener ejércitos allá, no, para acá, regresos, no sé qué. Tan fue así que el propio gran proyecto del presidente Woodrow Wilson, que fue la Sociedad de Naciones, Estados Unidos nunca fue miembro de la Sociedad de las Naciones porque el Congreso se opuso a ratificarlo, porque iba a crear una obligación permanente de Estados Unidos de estar afuera, ¿no? Y entonces Estados Unidos se tuvo que retirar, y esa fue una de las razones por las cuales estalló, entre otras, fueron una Segunda Guerra Mundial, porque pues nadie podía, el único que podía mantener ese nuevo orden mundial creado por Estados Unidos era Estados Unidos, y Estados Unidos se echó para atrás y se regresó, no sé. Ahora, para que vean, como decía ahí un anuncio de esta plática, es decir, pues la historia no es letra muerta que ya pasó y se acabó y ya no,
Hoy día lo que estamos viendo en Estados Unidos es el resurgimiento del aislacionismo. Este señor Trump y su minúscula minoría de 25 puntos y pico por ciento que lo apoya, no quieren que Estados Unidos participe en los asuntos mundiales, ¿no? Quieren el aislacionismo, que regresen, que no tengan acuerdos de libre comercio, que se salgan con su ignorancia brutal, que se salgan de la globalización, para que vean que el fenómeno del aislacionismo no ha muerto, sino sigue viviendo en la psique de Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al embajador Walter Astié por esta interesante visión general que nos ha explicado acerca de cómo se desarrolló la guerra y cómo se fue gestando la participación de Estados Unidos, que desde luego fue la decisiva, la que inclinó finalmente el triunfo de la causa de los aliados. Bueno, yo soy Felipe Ávila. Para los que no me conocen, yo trabajo aquí en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Me he especializado en temas de la Revolución Mexicana, particularmente zapatismo, villismo, maderismo, Convención de Aguascalientes. Y en esta ocasión me toca hablar acerca de la postura de México ante la Primera Guerra Mundial. Desde luego, la Revolución Mexicana significó una alteración de la vida nacional, había trastocado el orden que prevalecía, había tenido la capacidad de destruir a un gobierno que llevaba más de 30 años en el poder, había permitido el ascenso, la irrupción de nuevos actores sociales. Los ejércitos revolucionarios estuvieron compuestos básicamente por campesinos, por trabajadores, por empleados, por clases medias, que no habían participado en la política hasta entonces. Fue una irrupción del subsuelo. Los hacendados y los porfiristas le reclamaban a Madero en los primeros años de la revolución, ya cuando había derrotado a Porfirio Díaz, que había puesto en movimiento a la plebe, que Madero había ocasionado una rebelión de los de abajo, que había ocasionado un caos, y como le había sentenciado Porfirio Díaz al irse, has desatado al tigre, quién sabe qué vaya a suceder. Para 1916, el constitucionalismo era la corriente triunfadora de la revolución. No solamente había tenido la capacidad de derrotar a Victoriano Huerta, sino que también en la guerra civil entre los revolucionarios, Venustiano Carranza había tenido la capacidad, la habilidad política, militar, ideológica de vencer a los ejércitos campesinos encabezados por Francisco Villa y por Emiliano Zapata. Para 1916 era claro que el constitucionalismo era la corriente triunfadora de la revolución. Sin embargo, el país no estaba pacificado. Villa seguía manteniendo una lucha guerrillera en Chihuahua y en Durango. Era un dolor de cabeza constante, y lo fue todavía más después del ataque a Columbus. La guerrilla villista estaba muy disminuida. Cuando decidió atacar a Estados Unidos, Villa sabía que iba a provocarle un conflicto al gobierno de Venustiano Carranza. Eso era lo que buscaba, pero también sabía que el sentimiento tradicional antiestadounidense de buena parte de la sociedad mexicana, y particularmente del norte de la República, lo iba a fortalecer y quería capitalizarlo. Y efectivamente así ocurrió. Después de que Villa ataca intempestivamente Columbus, se viene la reacción furibunda del gobierno estadounidense, sin tener la autorización de Venustiano Carranza, a quien ya habían reconocido como gobierno de facto. Decidió el gobierno estadounidense enviar a la famosa expedición punitiva
al mando de John Pershing, que comentó hace un momento el embajador Walter Astié. Inicialmente entraron al territorio nacional por Chihuahua 5,000 soldados estadounidenses apoyados con todos los implementos de guerra más modernos con los que contaba el que era ya por entonces el ejército más poderoso del mundo. Quizá lo que no tenían eran los submarinos alemanes, pero fuera de eso el poderío militar de Estados Unidos era mucho mayor que el mexicano. Esta invasión fue manejada extremadamente bien por Venustiano Carranza, porque no solamente logró impedir el avance más hacia el sur de las tropas invasoras, sino que condenó enérgicamente esta invasión al territorio nacional, la segunda que hacían los Estados Unidos durante la Revolución. Movilizó a tropas para que impidieran el avance más allá de Chihuahua de las tropas estadounidenses y denunció la invasión estadounidense injustificada a nuestra república ante los países de América Latina, señalando con mucha claridad que si había guerra no era por culpa de México, sino que los responsables eran los estadounidenses. Logró mantener a raya, por decirlo de alguna manera, la invasión extranjera, evitó un conflicto bélico que hubiera sido desastroso para México, que estaba apenas saliendo de una revolución, que no tenía todavía pacificado completamente al país, pero obtuvo un triunfo diplomático de enorme repercusión al obligar al gobierno de Estados Unidos a negociar el retiro de Estados Unidos y mantener una posición firme de que el retiro tenía que ser incondicional. Todas las presiones del gobierno de Estados Unidos que quiso imponerle a Venustiano Carranza fueron tajantemente rechazadas por el primer jefe y aunque se tardó la negociación varios meses, desde la invasión de la expedición punitiva en marzo de 1916 hasta el 5 de febrero de 1917, cuando salieron las últimas tropas estadounidenses, en todo este tiempo Carranza manejó con extrema habilidad la negociación diplomática con Estados Unidos, la condena a la invasión, la exigencia de retiro incondicional y el fortalecimiento de su causa, no solamente ante los mexicanos, sino ante los países hermanos de Latinoamérica. Carranza obtuvo un triunfo diplomático notable, considerable, y en esa postura de defensa de la soberanía nacional, de condena de una invasión injusta, de denuncia ante la comunidad internacional, Carranza fue consolidando los que serían los principios básicos de la política exterior mexicana, que fueron definidos por él mismo en 1918 como la doctrina Carranza, que fue la que siguió buena parte del siglo XX la diplomacia mexicana y que es una doctrina que es heredera de la doctrina Juárez. Hay muchos puntos de coincidencia entre la política exterior, los principios diplomáticos que defendió Benito Juárez en su momento, con los que después fueron conocidos como la doctrina Carranza. Y en esto, como en otras situaciones, Carranza siempre tenía como modelo, como ejemplo a seguir a Benito Juárez. Después de la expedición punitiva, Carranza convocó al Congreso Constituyente, que se reunió en Querétaro el 1 de diciembre de 1916, que en 2 meses redactó la que fue la constitución más avanzada
de su época a nivel internacional, la primera en incorporar a la Constitución los derechos sociales, el derecho a la tierra, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, de una manera ejemplar y que tuvo una enorme repercusión a nivel internacional. Desde poco antes de que comenzara a sesionar el Congreso Constituyente en Querétaro, Venustiano Carranza había tenido que sortear ya las primeras presiones por la guerra europea que se estaba convirtiendo en guerra mundial. El 6 de noviembre de 1916, cuando estaba próximo a reunirse el Congreso Constituyente, llegaron al Golfo de México submarinos alemanes. Alemania estaba a punto de declarar la guerra submarina total, eran parte de sus demostraciones de fuerza. Habían ya hundido a varios buques mercantiles de otros países, pero habían tenido el atrevimiento de penetrar en aguas territoriales del Golfo de México para hacer una demostración de fuerza, de que estaban aquí, que estaban a las orillas de los Estados Unidos, en aguas territoriales mexicanas, y que tuvieran la precaución los Estados Unidos de atenerse a las consecuencias si en un determinado momento decidían ingresar a la guerra. El gobierno de Gran Bretaña envió una nota diplomática de protesta al gobierno mexicano, diciéndole que no podían permitir la incursión de submarinos alemanes en aguas territoriales mexicanas y que se atuvieran a las consecuencias en caso de que se ocurriera un ataque. Carranza, que para esto se pintaba solo, les contestó enérgicamente, con dignidad y valentía, en estos términos: el gobierno de México considera que no sería justo que los aliados le exigieran responsabilidades por las actividades de los submarinos en el Golfo de México, toda vez que estos han arribado a puertos de Estados Unidos y hundido barcos en aguas territoriales de la Unión Americana, sin que esta conducta haya originado conflictos entre los dos países. Es decir, Carranza lo que les decía es: no me echen la culpa a mí, la culpa la tienen ustedes. Ustedes son los que permitieron que llegaran hasta aquí y ya les ha hundido varios barcos al vecino del norte y Estados Unidos no le ha declarado la guerra. Entonces, no me vengan a responsabilizar a mí de una incapacidad de ustedes. Ustedes son los responsables. México había, desde 1914, definido con mucha claridad la postura que debía tener ante la guerra mundial. Carranza definió desde el 25 de septiembre de 1914 cuál era la postura de México ante la guerra, que no era otra que la neutralidad, y la había hecho conocer en estos términos a través de Isidro Fabela, que era el encargado del despacho de Relaciones Exteriores. El primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, declara y notifica a todos aquellos a quienes concierne que México observará estricta neutralidad en el conflicto armado que existe entre Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Japón, Montenegro y Serbia. Como consecuencia de esta declaración,
se han dictado los acuerdos necesarios a efecto de que se cumplan debidamente las estipulaciones contenidas en la Convención sobre los deberes de las potencias neutrales en caso de guerra marítima, firmada en La Haya el 18 de octubre de 1907. Carranza consideró que México no tenía nada que ganar si entraba a la guerra. En primer lugar, porque no tenía cómo, porque México estaba saliendo de una terrible revolución popular, porque el país no estaba pacificado completamente, porque Villa mantenía su desafío guerrillero en Chihuahua y en Durango, porque en Morelos Zapata seguía en pie de guerra, porque en la zona petrolera de las Huastecas había un ejército financiado por las empresas extranjeras que le pagaban a Manuel Peláez para que mantuviera esa región como una zona liberada al margen del control del gobierno mexicano. Porque Félix Díaz había regresado al país y había comenzado también una rebelión en contra del gobierno de Carranza, que estuvo accionando y causando problemas al gobierno federal, no solamente en Oaxaca, que era su territorio original, sino también en el sur de Veracruz, en Tabasco y en Chiapas. Porque en Michoacán estaba también levantado en armas el rebelde José Inés Chávez, y en Oaxaca los soberanistas que querían hacer una república independiente del estado de Oaxaca no habían todavía sido derrotados. Carranza, pues, en 1916 encaraba rebeliones locales que no aceptaban a su gobierno, que mantenían en guerra esas zonas, y además la revolución había provocado la bancarrota de la economía mexicana y de las finanzas nacionales. Aunque Carranza hubiera querido entrar a la guerra, México no tenía con qué. Pero además, Carranza decía que a México no le convenía entrar a la guerra, porque si lo hacía de aliado a Estados Unidos era tan poderoso que iba a subordinar completamente a México, y que si triunfaba Estados Unidos, porque Carranza tenía muy claro que si Estados Unidos entraba a la guerra, iban a ganar los aliados. Así le llamaban en la prensa de la época a los países que estaban enfrentados a Alemania, Austria-Hungría, al Imperio Otomano. En la prensa de la época decían los aliados, refiriéndose a Inglaterra, Francia y después a Estados Unidos. Carranza tenía claro que si Estados Unidos entraba a la guerra, enfatizo, México quedaría todavía más sujeto al control estadounidense, con el que ya habíamos tenido 2 invasiones. Si nos convertíamos en sus aliados, pero en aliados subordinados, Carranza decía, bueno, la producción nacional va a tener que ser enviada a Estados Unidos para que auxilien a toda la población estadounidense que está en los frentes de batalla europeos. México le proporcionaría no solamente los trabajadores que necesita la industria y el comercio estadounidense, sino también los productos nacionales que tanta falta nos hacen. México no tenía industria de guerra. México no producía más que muy rudimentariamente armamento. Dependía completamente del abasto de armas de los Estados Unidos. Entonces, Carranza decía, no tiene ningún sentido que México entre a la guerra como subordinado de los Estados Unidos, porque no nos los vamos a quitar de encima en las siguientes décadas. Y también decía que era todavía más riesgoso para México aliarse con Alemania, porque aliarse con Alemania significaría entrar en guerra con Estados Unidos, y eso era un desastre total. De manera muy prudente, yo creo también muy acertada, Carranza decidió que lo que más le convenía a México era mantener la neutralidad. Y
la mantuvo de una manera digna, firme y ejemplar. En esos años de 16, 17 y 18, México ejerció un liderazgo a nivel latinoamericano y también entre los países neutrales. No solamente resistió las presiones brutales de Estados Unidos y de Alemania, en menor medida, para que entrara como aliado de ellos, sino que encabezó una postura pacifista para que la guerra mundial llegara a su fin. El 13 de febrero de 1917, menos de 2 semanas después de que se promulgó la Constitución en Querétaro, lanzó una iniciativa de paz para poner fin a la guerra europea. Esta iniciativa, que la envió a todos los países neutrales, decía: hace más de 2 años que estalló en el antiguo continente el conflicto armado más gigantesco que ha registrado la historia, sembrando la muerte, la desolación y la miseria en las naciones beligerantes. Esta trágica contienda ha herido profundamente los sentimientos de humanidad de todos los pueblos que no toman participación en la lucha. Un arraigado sentimiento de solidaridad humana obliga, pues, al gobierno mexicano a ofrecer su modesta cooperación para procurar que cese esta lucha. Si los países que en la actualidad aún se conservan neutrales en el mundo desean realmente permanecer fuera del conflicto, deben unir sus esfuerzos para procurar que la guerra europea termine cuanto antes. A este fin, el Gobierno de México, dentro del más estricto respeto a la soberanía de los países en guerra, inspirado en los más altos sentimientos humanitarios y guiado igualmente por el de su propia conservación y defensa, se permite proponer al gobierno de su excelencia, a los países a los que se las enviaba, como lo hace con todos los gobiernos neutrales, que de común acuerdo y procediendo sobre la base de la más absoluta igualdad para con uno y otros grupos de potencias contendientes, se les invite a poner fin a esta guerra. Si dentro de un plazo prudente no puede restablecerse por estos medios la paz, los países neutrales tomarán entonces las medidas necesarias para reducir la conflagración a sus estrictos límites, rehusando a los beligerantes toda clase de elementos y suspendiendo el tráfico mercantil con las naciones en guerra mientras no se haya logrado sofocar dicha conflagración. Es decir, el gobierno mexicano, conducido por Venustiano Carranza, con visión de estadista, proponía poner fin a la guerra, comenzar lo más pronto posible la paz, y si esto no se lograba, hacía un llamado a los países neutrales a boicotear comercialmente a todos los países que estaban en guerra. Esta iniciativa fue muy discutida en los países latinoamericanos y en algunos de los países neutrales. Algunos países como Honduras, como El Salvador, como Argentina, inmediatamente se manifestaron en favor de la iniciativa mexicana, la respaldaron, hicieron llegar al gobierno mexicano sus declaraciones, haciéndose eco de esta postura pacifista. Y sin embargo, la dependencia de Latinoamérica con respecto a Estados Unidos era ya de tal manera grande que dependía de cuál fuera la decisión de Estados Unidos, que todavía no entraba a la guerra, para que esta iniciativa de paz de México tuviera éxito o fuera desechada. Y
Como ya comentaron aquí, el 4 de abril Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania, ingresó a la guerra. La mayor parte de los países latinoamericanos secundaron esta postura. Algunos le declararon la guerra también a Alemania, otros nada más le expresaron su apoyo económico, político a los Estados Unidos, y el entrar Estados Unidos a la guerra significó que la iniciativa de paz de Carranza se desvaneciera, que no tuviera éxito. La Realpolitik, la dependencia económica, las presiones militares hicieron que todos los países que habían visto con buenos ojos la iniciativa de Carranza finalmente se plegaran a la decisión de los Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos entró a la guerra, eso también tuvo una enorme repercusión en nuestro país. El gobierno estadounidense no solamente hizo hasta lo imposible para obligar a Carranza a que entrara a la guerra de su lado, sino que comenzó a ejercer una fuerte presión económica, mediática, y además a reclutar a ciudadanos mexicanos que vivían en los Estados Unidos y que fueron obligados a entrar al ejército estadounidense y que fueron obligados a combatir en los campos de batalla europeos bajo la insignia estadounidense. Estados Unidos, para obligar a Carranza a que entrara a la guerra, suspendió el comercio con México y con los países neutrales bajo el pretexto de que seguir comerciando con países neutrales era un riesgo para su seguridad nacional, porque estos países podían comerciar esos productos con sus enemigos, es decir, con Alemania. Suspendió también el permiso para venderle armas al gobierno mexicano. Y esto era una decisión vital, porque si Carranza enfrentaba a por lo menos 6 rebeliones regionales, dependía del permiso de Estados Unidos para poder comprarle armas al vecino del norte. Si Estados Unidos bajaba la cortina, la supervivencia del gobierno de Carranza estaba en entredicho. Comenzó además una guerra mediática furibunda que tiene también ecos que nos suenan familiares en los momentos que estamos viviendo desde el año pasado en nuestra relación con nuestro vecino del norte. Comenzó una furiosa campaña en algunos de los principales periódicos estadounidenses en contra de México, en contra del gobierno de Venustiano Carranza, al que comenzaron a acusar de germanófilo, pero vergonzante, que no se atrevía a aliarse explícitamente con Alemania, pero que en el fondo simpatizaba con su causa, y que la neutralidad que tanto pregonaba don Venustiano era en realidad una postura en favor de Alemania, porque no se comprometía con los aliados que desde entonces se decía son los que defienden los valores de la democracia, de la justicia, de la libertad. Esta presión de Estados Unidos se hizo más fuerte y más grave porque la situación económica y financiera de México en 1917 era extremadamente precaria. Las cosechas no habían sido buenas, las finanzas nacionales no alcanzaban, las líneas ferrocarrileras, la infraestructura de comunicaciones y transportes estaba prácticamente destruida. En el Congreso Constituyente se había decidido crear un banco de emisión
el que después sería el Banco de México, hacían falta $100 millones para echar a andar este Banco Único de Emisión, y el gobierno de la República no tenía dinero y tenía que pedirlo prestado a la banca internacional, una banca internacional que en una situación de guerra no le prestaría, como no lo hizo, y que estaba la decisión de crear el Banco Único de Emisión en las manos de los banqueros neoyorquinos. Estados Unidos chantajeó a México para que abandonara la neutralidad a través de negarle la venta de productos alimenticios, negarle la venta de armamento, negarle el préstamo para crear el Banco Único de Emisión, y además violando los derechos de los mexicanos que vivían en Estados Unidos, que fueron obligados a ingresar masivamente al ejército estadounidense. A pesar de todas estas presiones, de tener que combatir a las rebeliones nacionales con muy pocos recursos, de no tener unas finanzas suficientes, de sufrir la presión de los Estados Unidos, Carranza también tuvo que enfrentar la presión de los grupos políticos que en México le reclamaban que hiciera causa común con los aliados, según ellos, para que triunfaran en el mundo los valores de la democracia, de la libertad y de la justicia. En México se dio una virulenta discusión en los periódicos nacionales, unos defendiendo a Carranza y su postura neutral, otros queriendo que México ingresara a la guerra del lado de los países aliados. Carranza pudo sortear estas dificultades, estas tormentas exteriores e internas, y en esas condiciones tan difíciles definió los principios de la política exterior que fueron la base de la diplomacia mexicana a lo largo de buena parte del siglo XX, principios que le dieron prestigio y reconocimiento internacional a nuestro país en todos los foros internacionales. La doctrina Carranza la definió el propio presidente en su informe del 1 de septiembre de 1918, y son estos: que todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores del otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de la no intervención, que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad de extranjeros un título de protección y de privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentran, y finalmente que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible, sin establecer distinciones, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía. De este conjunto de principios resulta modificado profundamente el concepto actual de la diplomacia. Esta no debe servir para la protección de intereses de particulares, ni para poner al servicio de estos la fuerza y la majestad de las naciones. Tampoco debe de servir para obtener presión sobre los gobiernos de los países débiles, a fin de obtener modificaciones a las leyes que no convengan a los súbditos de países poderosos. La diplomacia debe velar
por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la confraternidad universal. Muchas gracias.